En este video consideraremos la modulación de amplitud conocida como doble banda lateral gran portadora. Esta es el AM comercial o AM convencional. Haremos una descripción del proceso de modulación tanto desde el punto de vista de la señal en el tiempo como desde el punto de vista de la señal en la frecuencia. Veremos qué requisitos debe cumplir una señal para ser modulada correctamente, de modo que la información sea recuperable en el demodulador o receptor. Y también haremos un análisis de la potencia que transporta una señal AM doble banda lateral gran portadora. Empezaremos con el concepto general de modulación. Si nos dispusiéramos a buscar la palabra modulación en un diccionario, probablemente encontraríamos una definición como la que está encerrada en el recuadro. Es un proceso mediante el cual una propiedad o parámetro de cualquier señal se hace variar en forma proporcional a una segunda señal, y el tipo de dependencia determina el tipo de modulación. Aquí entonces introducimos parte del vocabulario que utilizaremos de ahora en adelante. Por ejemplo, la señal cuya propiedad o parámetro se hace variar, vamos a llamarla portadora y la vamos a denotar con la letra C minúscula de T. Ahora, la señal con respecto a la cual se hace variar la portadora, es decir, esta segunda señal de la que habla la definición, la llamaremos moduladora o mensaje. De vez en cuando también nos referimos a esta segunda señal como simplemente información y la denotamos con la letra minúscula M de T. El resultado de este proceso, es decir, variar una propiedad o parámetro de la portadora de forma proporcional a la moduladora, nos dará como resultado la señal modulada, que denotaremos con una letra S minúscula de T. Es esta señal modulada, S de T, la que resultará ser una señal AM, FM, PM, de acuerdo con la propiedad o parámetro de la portadora que varíe de forma proporcional a la moduladora. En esta primera parte del tema de modulación, la señal portadora es una señal continua, senoidal de alta frecuencia, por lo cual a este tipo de modulaciones también se les conoce como modulación de señal continua, o en inglés CW modulation. Sin importar el tipo de modulación del que estemos hablando, se cumple en general que la frecuencia de la señal portadora es mucho más alta que el ancho de banda del mensaje original MDT. Por eso diremos que el mensaje típicamente se encuentra primero, antes de ser modulado, en banda base, y una vez que se realiza el proceso de modulación, se encontrará en pasabanda. A continuación presentamos la ecuación general de una onda senoidal. Como se observa, es simplemente una generalización del tipo de señales con que se lidiaba en cursos como por ejemplo análisis de circuitos en corriente alterna. Si recordamos, en CA, un voltaje o una corriente, hablemos de un voltaje para ejemplificarlo, tenía una forma general del tipo V sub 0 cos de 2pi F sub 0 T más phi, en donde la amplitud, la frecuencia y la fase eran las tres constantes. Ahora en comunicaciones generalizaremos esta forma de ecuación permitiendo que tanto la amplitud como la fase puedan ser funciones del tiempo. Y justamente dónde está la información, mensaje o moduladora embebida en esta señal es lo que determina el tipo de modulación. Por ejemplo, si M de T se encuentra embebida en la amplitud, en A de T, entonces estaremos hablando de AM. Mientras que si se encuentra embebida en la fase, en phi de T o en la integral de phi de T, entonces hablaremos de modulación de fase, PM, o modulación de frecuencia, FM. Abordaremos primero el caso de la modulación de amplitud.
En AM, entonces, lo que ocurre es que la amplitud es de alguna forma proporcional al mensaje m de t, mientras que la fase se mantiene constante. Antes de ver el detalle de la modulación AM, queremos retomar un concepto que quizás sea conocido, pero no presentado formalmente. Es el concepto de envolvente. Una manera de definir la envolvente es decir que es una función suave que delinea los extremos de una función que oscila rápidamente. En la figura tenemos dos casos. A la izquierda tenemos una señal que oscila rápidamente, la señal azul, y como observamos, el borde de su amplitud es diferente en la parte superior que en la parte inferior. De ahí que se haga la distinción entre envolvente superior y envolvente inferior. Esto es lo que se conoce como una envolvente asimétrica. En la derecha, en cambio, observamos una señal que oscila rápidamente, que está en negro, pero ahora el delineado que hay en el borde es igual tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto es lo que se conoce como una envolvente simétrica. En nuestro caso estaremos lidiando con envolventes simétricas, lo cual nos permite definirla de una manera muy sencilla. Es simplemente el valor absoluto de la función de amplitud. Eso significa que la envolvente inferior es una reflexión horizontal de la envolvente superior. O en otras palabras, si yo tomo la envolvente inferior y saco su magnitud, voy a obtener la envolvente superior. Con este concepto entonces podemos presentar de qué se trata la amplitud modulada doble banda lateral gran portadora. La idea de la modulación de amplitud gran portadora es hacer que la portadora, C de t, varíe de manera proporcional al mensaje alrededor de un valor promedio y que esta variación con el mensaje sea lineal. Observemos cómo la ecuación 3 cumple con esta descripción. Tenemos la portadora y tenemos la variación lineal con m de t sobre un promedio o alrededor de un promedio, en este caso 1. Usualmente la ecuación 3 se presenta de la forma mostrada en el segundo renglón. Esta es la manera de presentar la ecuación, por ejemplo, del autor Simon Hyken en su libro Sistemas de Comunicación, y la que estaremos adoptando nosotros para nuestras clases. Se define en esta forma de representar la ecuación de una señal AM la sensitividad o sensibilidad de amplitud K sub A, en unidades de voltios a la menos 1 en este caso, suponiendo que m de t es una señal de voltaje. Aquí representamos en el tiempo el proceso de modulación descrito por la ecuación anterior. Se muestra el mensaje original m de t, se muestra la portadora sin modular con una amplitud A sub c y abajo se muestra la señal modulada S de t. Se repite la señal moduladora m de t en rojo a la izquierda de la señal modulada S de t para que sirva simplemente como una referencia visual. Es evidente cómo el mensaje m de t se encuentra en la envolvente de la señal modulada S de t. Es decir, la envolvente de S de t es proporcional al mensaje m de t. Es claro, sin embargo, que esa señal de información m de t también se encuentra en la envolvente inferior de S de t que estoy marcando con azul en este momento. De manera que podemos observar que en el caso de AM, doble banda lateral gran portadora, hay una redundancia de la información. Es decir, yo podría extraer m de t tanto de la envolvente superior como de la envolvente inferior. Esta redundancia de información va a ser todavía más evidente cuando hagamos el análisis en la frecuencia. Por ahora quiero enfatizar que para recuperar el mensaje m de t bastaría con encontrar la forma de extraer la envolvente, ya sea superior o inferior, de la señal modulada S de t. Lo usual, como veremos más adelante, es que se elimine la envolvente inferior por medio de un proceso de rectificación
y luego se extraiga la información de la envolvente superior restante. Probablemente se habrá notado, sin embargo, que puede surgir un problema cuando modulamos en AM gran portadora. Por favor, dirijan su atención a las figuras de la izquierda. Noten que tenemos nuevamente la señal de mensaje, MDT, y una señal modulada, SDT. Observen cómo encontramos el mensaje en el comportamiento de la envolvente de SDT. Sin embargo, ¿qué ocurre si la amplitud de la señal moduladora varía tanto alrededor del promedio, alrededor de 1, que la parte inferior se acerca a su reflejo en la envolvente inferior? Ese fenómeno se llama sobremodulación y podemos observar la ocurrencia de este fenómeno en la señal inferior. Observemos cómo tenemos el mensaje en la envolvente de la modulada, pero en el momento en que hay un cruce por cero, se da una inversión de fase de la portadora y se traslapa la envolvente superior con la envolvente inferior, justamente acá, en la parte verde. Cuando esto ocurre, es claro que después no se puede recuperar la información MDT de ninguna de las dos envolventes de manera 100% libre de error, debido a ese traslape entre las dos envolventes. Esto me genera un fenómeno llamado distorsión por sobremodulación y es indeseable que ocurra. ¿Cómo puedo prevenir la sobremodulación? Si volvemos a la ecuación para la amplitud modulada, podemos observar que la amplitud de la señal SDT, es decir, AC por 1 más KA MDT, va a tener la misma forma de la señal moduladora MDT y se va a evitar la sobremodulación si esa amplitud que resalté en anaranjado es siempre mayor que 0. Esto nos da como requisito para evitar la sobremodulación que la magnitud de KA por MDT siempre para todo tiempo sea estrictamente menor que 1. De otra manera tendremos la indeseable sobremodulación y la distorsión correspondiente, la distorsión por sobremodulación o distorsión de envolvente. Para poder recuperar el mensaje MDT sin problemas de una onda modulada en amplitud de gran portadora, este no es el único requisito. También tenemos un requisito en frecuencia, el cual vamos a abordar dentro de un momento después de analizar cuál es el espectro de una señal modulada AM gran portadora. Recordemos que mi señal modulada, S minúscula de t, está dada al distribuir la suma por AC cos de 2pi fct más AC Ka m de t cos de 2pi fct. Es muy fácil obtener la transformada de Fourier de esta expresión que muestra lo que ocurre en la frecuencia. Observemos que ocurren dos cosas. Primero, debido al término de la portadora, es decir, a AC cos de 2pi fct, aparecen dos deltas Dirac, uno en más fc y otro en menos fc, los cuales estoy señalando en anaranjado en la parte inferior de la imagen. Pero ocurre otra cosa más. Debido a la propiedad de modulación de la transformada de Fourier, el segundo término de la señal moduladora, es decir, AC por Ka por MT por cos de 2pi fct, se va a tomar el espectro de la señal del mensaje que antes estaba en banda base y se va a trasladar del centro, es decir, de la frecuencia igual a 0, a más menos fc. En otras palabras, este espectro original que estoy marcando el origen en azul va a ser trasladado a fc y también a menos fc. Y entonces este espectro que de manera genérica estamos denotando con ese triángulo de ancho de banda W va a aparecer centrado en más menos fc. Así es que podemos entonces resumir el comportamiento espectral con
estas dos contribuciones: la aparición de dos deltas Dirac claramente distinguibles justamente en más menos Fc y el traslado del espectro de la señal del mensaje de donde se encontraba originalmente en banda base a más menos Fc debido a la propiedad de modulación de la transformada de Fourier. El entender este comportamiento en la frecuencia nos permite también entender el segundo requisito para poder recuperar la información MDT de la señal modulada. Recuerdan, el primer requisito era que no se diera sobremodulación, pero el segundo requisito es que la frecuencia portadora f sub c sea mucho mayor a W, donde W es el ancho de banda del mensaje en banda base. ¿Por qué es necesario que esto sea así? Bueno, se puede entender muy fácil viendo que lo que ocurre es una traslación del espectro de banda base a más menos Fc. Si Fc no fuera lo suficientemente grande y por ejemplo estuviera aquí muy cerca de banda base, entonces el traslado del espectro me provocaría un traslape indeseable en el origen. De este comportamiento en la frecuencia de la señal AM, entonces podemos extraer tres conclusiones. Primero, el espectro original de MDT que se encontraba en la parte negativa de las frecuencias y que nosotros no podemos observar, se hace visible una vez que la señal se modula, una vez que la portadora se modula. Si observan, en el espectro original, la parte izquierda del espectro, la que se encuentra en las frecuencias negativas, no es visible para nosotros, pero una vez que se modula, aparece y se hace perfectamente visible. Esa es una consecuencia práctica interesante que demuestra lo bien o lo preciso que es el modelo que estamos utilizando. El hecho de que haya una parte del espectro, el hecho de que un espectro de frecuencia sea bilateral, podría parecer simplemente una curiosidad matemática. Sin embargo, tiene consecuencias muy reales, por ejemplo, cuando se da un proceso de modulación. Esa parte en las frecuencias negativas del espectro bilateral que antes para nosotros no existía, no afectaba el mundo real, ahora sí entra a jugar un papel importante en el mundo real. La segunda conclusión es que para que las bandas laterales superior e inferior no se traslapen, entonces la frecuencia de la portadora tiene que ser mucho mayor que el ancho de banda de la señal del mensaje en banda base, como habíamos mencionado. Y finalmente, como observamos que ahora sale del espectro negativo la banda inferior y una vez que se traslada el espectro original a Fc, yo veo tanto la banda superior, que es la que está denotada en gris, como la banda inferior, que es la que está denotada en blanco y que antes estaba en las frecuencias negativas, observo que la banda de transmisión de la señal modulada de AM se duplica con respecto al ancho de banda del mensaje original. Por eso es que decimos entonces que la banda de transmisión B sub T de una señal AM es exactamente 2 veces el ancho de banda del mensaje original.